comienzo al acto solemne de toma de posesión del ilustrísimo señor don Daniel Bilbao Peña, para el cual previamente el señor secretario don Fernando Fernández Gómez leerá el acta de aprobación de su ingreso en esta Real Corporación. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 31 de mayo del año 2022, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, el ilustrísimo señor don Daniel Bilbao Peña, en atención a los méritos contraídos por sus actividades en la universidad, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación, ocupando diversos campos académicos, así como por sus aportaciones al mundo de las artes plásticas, con propuestas innovadoras en el arte contemporáneo. Fue presentado por los ilustrísimos señores académicos numerarios, doña Isabel de León Borrero, marquesa de Méritos, don Manuel Sánchez Alpenegui y don Juan Fernández Racomba. Ocupará el sillón número 28, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don Manuel de Salinas y Milán, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 5 de marzo de 2024. No se la paga. Eso está bien. Sí. Señor don Daniel Bilbao Peña hará lectura de su discurso de ingreso en esta Real Corporación titulado La idea. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, excelentísimo señor alcalde, ilustrísimo señor director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ilustrísimo señor director del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, ilustrísimo señor director de la Fundación de la Zarzuela de Sevilla, ilustrísimo señor don Pablo Guija, director del Servicio Religioso de la Universidad de Sevilla, ilustrísima decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, ilustrísimo director del Secretariado de Relaciones Institucionales de Sevilla, excelentísimas autoridades, ilustrísimas señoras, señores académicos, señoras y señores, queridas y queridos amigos. Comenzaré expresando mi sincero agradecimiento por el honor que supone para mí el ser recibido como académico de número en esta docta casa, a todos los compañeros que me habéis honrado con vuestra confianza y especialmente a doña Isabel León, marquesa de Méritos, por nuestra presidenta de honor, por su apoyo y cálida acogida. Confío en ser merecedor de dicha confianza y en responder a las expectativas y responsabilidades que implican pertenecer a esta institución. En la Grecia clásica, el término academia aludía al jardín ateniense en el que, según Plutarco en sus vidas paralelas, yacía sepultado el héroe Academo. Se dice que en ese lugar Platón se reunía con sus discípulos a conversar filosóficamente, un recinto en el que se debatía y renovaba de forma continua el pensamiento. Con esa idea de transformación y de transferencia de conocimiento, ingreso en esta academia y con la ilusión de asumir el compromiso que requiere el cargo. Quiero expresar mi sincero reconocimiento a don Manuel Sánchez Alpenegui por su discurso en contestación al que ahora pronuncio. La amistad que nos une desde hace muchos años nos ha permitido compartir entornos universitarios y académicos, pero sobre todo el amor a la pintura, un ámbito en el que hemos disfrutado de muy gratos y enriquecedores momentos,
compartidos con otro gran maestro, dibujante y pintor, nuestro querido amigo Antonio Agudo, lo que convirtió cada experiencia conjunta en un verdadero privilegio. Atendiendo el protocolo establecido, debo y quiero mencionar a mi antecesor en este sillón académico que hoy me ofrecéis, don Manuel Salinas, pintor de referencia en la pintura contemporánea y precursor de la abstracción en nuestra ciudad. Manuel abrió nuevos horizontes pictóricos en el panorama de los años 70, junto a Jaime Burguillos, Geraldo Delgado, Pepe Soto, José Ramón Sierra y Juan Suárez. Se encontraron en la abstracción el lenguaje donde proyectar sus obras. Por ello, deseo manifestar mi gratitud y orgullo al ocupar este sillón de tan brillante predecesor. Y, por supuesto, a mi familia, que diariamente respalda mi trabajo con su cariño, a mis padres, que siempre apoyaron mi deseo de estudiar Bellas Artes, a Paloma, mi esposa, y a mis hijos Daniel y Carmen, a quienes tanto debo por mermarles dedicación en pos de mi entrega a la pintura y por compartir inquietudes comunes, la pasión por viajar y descubrir diferentes entornos y culturas. Y a los que ya no están, pero dejaron una profunda huella en mi formación humana. Y tratándose del discurso de ingreso de un académico llamado a residir en un sillón en la sección de pintura de esta real y docta casa, voy a centrar mis reflexiones en la idea dibujada, en el dibujo como quintaesencia del pensamiento y de las artes plásticas. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La célebre frase de Descartes pone de manifiesto que de lo único de lo que no podemos dudar es que precisamente dudamos, y por lo tanto, si dudamos, significa que nuestro pensamiento existe, y por consiguiente cabe suponer que nosotros también. Una consecuencia natural del pensamiento son las ideas, pero éstas surgen y habitan en la mente del ser reflexivo, necesitando, pues, una conexión con el exterior que permita su concreción y la transferencia de ésta a otras personas. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado múltiples formas de exteriorizar nuestros pensamientos, emociones y conceptos de una manera visual. Uno de los modos más poderosos y universales de hacerlo es a través del dibujo y de la invención de símbolos gráficos. El lenguaje gráfico tiene el poder de inspirar y de fomentar la imaginación, desde los garabatos de un niño hasta las obras maestras de los grandes maestros, de los maestros consumados. El acto de dibujar permite experimentar ideas de una manera única. Los símbolos gráficos son el puente entre el pensamiento y el papel, entre la imaginación y la realidad. De entre los lenguajes que la humanidad ha desarrollado con este propósito, quizás con la música sea el dibujo el que ofrezca mayor inmediatez en la presentación de lo ideado, en su formalización como imagen. Se podría incluso pensar que existe una imaginaria interconexión neuronal entre el cerebro y el dibujo, entre el cerebro y el lápiz. Dibujo, luego existo. La temporalización del lenguaje escrito o verbal, en la mayoría de las ocasiones, requiere de una mayor extensión para manifestar conceptos. En cambio, el dibujo permite una celeridad y síntesis difícilmente equiparables. De ahí la expresión «una imagen vale más que 1000 palabras». En un mundo donde la comunicación cada día es más visual, el hecho de plasmar ideas a través del dibujo se convierte en una herramienta muy valiosa. Un simple trazo tiene el potencial de transmitir conceptos complejos y emociones profundas o narrativas imaginadas. Desde las marcas grabadas en las cavernas paleolíticas o los jeroglíficos de antiguas civilizaciones hasta los modernos logotipos de marcas comerciales, el dibujo ha cumplido con eficacia su papel como medio de comunicación a lo largo de la historia. La idea dibujada, más allá que las palabras, trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Es un lenguaje compartido por todos, una forma de expresión que puede ser entendida sin necesidad de explicaciones detalladas. Esta capacidad de síntesis y claridad es fundamental en un mundo
en el que el tiempo es un recurso precioso y la atención cada vez más limitada. En esencia, un símbolo gráfico es la manifestación plástica de una idea, es la convergencia del pensamiento, la creatividad y la comunicación en una sola representación. Piensen en la simplicidad del corazón como símbolo del amor. O en la idea de paz bélica transmitida por una paloma. En la cruz latina como emblema de la religión cristiana o en su versión griega. Como signo sumatorio o logotipo sanitario. Estos son algunos ejemplos de cómo un dibujo puede capturar y transmitir conceptos complejos de una manera instantánea y prácticamente universal. En un contexto más contemporáneo, la tecnología ha llevado la idea dibujada a nuevos horizontes. Las ilustraciones digitales, emojis o GIF animados son ejemplos de cómo la representación visual de ideas sigue evolucionando. La era digital ha simplificado el alcance de los símbolos gráficos, permitiendo una comunicación instantánea y global. El símbolo gráfico es una herramienta poderosa y versátil en nuestra búsqueda constante de expresión y comprensión. Ya sea en la publicidad, el diseño, la educación o la comunicación cotidiana, el poder de un dibujo para encapsular y transmitir una idea es inigualable. Al valorar y comprender la riqueza de este lenguaje visual, podemos aprovechar su potencial para construir puentes entre las mentes y enriquecer nuestras interacciones, algo que a menudo pasa desapercibido en nuestra vida diaria, pero que tiene un impacto profundo en la forma en la que nos comunicamos y entendemos el mundo. Además, la idea dibujada tiene el poder de simplificar conceptos complejos. En un planeta cada vez más saturado de información, a menudo necesitamos condensar conceptos para comprenderlos plenamente. Los diagramas gráficos son otros símbolos visuales que nos permiten hacer precisamente eso, desglosando conceptos complicados en representaciones más manejables y fácilmente asimilables. Otra característica fascinante de la idea dibujada es su capacidad para evocar emociones. Un simple dibujo puede despertar sentimientos profundos y resonar a un nivel emocional que las palabras por sí solas a veces no pueden alcanzar. La iconografía en el arte, la publicidad y la cultura pop son ejemplos claros de cómo los símbolos gráficos pueden influir en nuestras emociones de manera poderosa y perdurable. La idea dibujada es mucho más que simples trazos en papel o píxeles en una pantalla. Al reconocer y apreciar la importancia de estos símbolos, abrimos la puerta a un entendimiento más rico y global de las ideas que compartimos en nuestro viaje conjunto a través de la vida. Todo acto creativo comienza con una chispa en la mente, una semilla de pensamiento que florece con grandes posibilidades. El pensamiento es el punto de partida, el origen de todas las ideas y la fuerza impulsora detrás de la creatividad. Es el espacio donde nacen las conexiones inesperadas entre conceptos y emociones, donde la imaginación se despliega sin límites y donde confrontan los retos. El pensamiento creativo no está limitado por normas o estructuras, sino que explora nuevos horizontes y rompe con lo convencional. Surge la curiosidad y la observación, el deseo de entender y dar significado al mundo que nos rodea. Además, el pensamiento crítico y analítico juega un papel clave en la generación de ideas sólidas, pues permite evaluar y seleccionar las opciones más promisorias. Cuando una semilla del pensamiento germina y crece, se manifiesta en una idea concreta. La idea es la primera cristalización del pensamiento creativo, es el fomento en el que las abstracciones toman forma y adquieren una entidad palpable. Es el instante en el que el creador encuentra la esencia de su expresión y da un propósito claro a su trabajo. Una idea puede adoptar muchas apariencias, desde una historia que se encuentra en palabras hasta una obra de arte plasmada en un lienzo. Puede ser una solución ingeniosa a un problema o un concepto revolucionario que cambie la forma en que percibimos el mundo.
La idea es el hilo conductor que guía el camino hacia la materialización de una visión creativa. El dibujo es el medio de expresión que permite dar vida a la idea y compartir el pensamiento en el mundo. Es el lenguaje universal de la creatividad, una forma de comunicación que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. A través del dibujo, el creador puede mostrar visualmente lo que una vez solo existió en su mente. El acto de dibujar no se reduce a trazar líneas y perfilar formas, sino que también implica transmitir sensaciones y capturar detalles y explorar posibilidades. El dibujo puede ser una herramienta para el diseño arquitectónico y la ilustración de cuentos, el desarrollo de conceptos científicos o la planificación de proyectos complejos. El puente que conecta el mundo interior del pensamiento con el mundo exterior de la creación. El pensamiento nutre la idea y el dibujo le da forma y retroalimenta el pensamiento con nuevos posicionamientos. Este tríptico creativo es una danza perpetua que impulsa a la humanidad a seguir explorando y creando. Desde las grandes obras de arte de los museos hasta los avances científicos y tecnológicos que transforman nuestras vidas, todo el resultado de esta sublime colaboración entre el pensamiento, la idea y el dibujo. Quizás el elemento mínimo de expresión gráfica sea el punto. El punto, en su sólida redondez, contiene tensión, pero carece de dirección. Existen definiciones en las que la sucesión de puntos derivan en otro concepto, la línea. La línea sería su hermana desarrollada a lo largo del espacio bidimensional. Algunas definiciones la plantean como una sucesión de puntos, lo que supone una tensión intrínseca de estos, a la que añadiríamos el movimiento. Con el movimiento, la dirección como consecuencia de dicha alineación. Podríamos sumar de un modo metafísico la intervención en esta ecuación el factor tiempo, ya que el desplazamiento derivado de esa sucesión de puntos conlleva un lapso temporal. La duración del trazo lineal puede conllevar simbólicamente un instante o un milenio. Esto no es un asunto nimio, pues el coeficiente tiempo determina sustancialmente su aspecto plástico. Esto queda manifiesto en un ejemplo básico que es la plasmación de nuestra rúbrica. Esta debe ser determinante, firme, segura, que traslade nuestra personalidad al documento y es nuestra identidad. Si intentamos firmar lentamente, probablemente nos sorprenda nuestra incapacidad para transmitir estos gestos a la grafía. En un dibujo ocurre algo parecido. Un apunte o esbozo rápido debe transmitir expresividad y frescura, llegando a veces a sacrificar la proporcionalidad en pos de la rapidez gestual. Un apunte amarrado es un dibujo inerte, mustio y carente de vida. Por contra, un dibujo con desarrollo técnico conlleva la temporalización necesariamente mayor en función de la cocina gráfica elaborada. Resulta curiosa la facultad que tiene el ser humano para representar gráficamente lo que ve basándose en líneas de contorno. Teniendo en cuenta que la línea es solo un concepto filosófico bidimensional, históricamente el hombre viene representando imágenes en base al perfil delimitado por su silueta. Su aproximación a un entorno real no va más allá de una embaucadora ilusión que puede aportar la axonometría. En el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo, en su Historia Naturalis, hace referencia a la frase nulla die sine linea, atribuida al pintor griego del siglo IV a.C., Apeles de Colofón, quien, según los escritos, no dejaba pasar un día sin dibujar. Con seguridad, cualquiera de nosotros, al igual que Apeles, no pasemos ningún día sin trazar alguna, y es que la línea convive con la humanidad representada desde sus inicios a través de símbolos tallados o pintados sobre las rocas de las cavernas o articulándola más tarde como escritura, lo que la convierte también en portadora de unos símbolos que representan sonidos y que unidos a otros conforman las palabras con significado propio según cada lengua. Pero al margen de la sorprendente complejidad que conlleva el lenguaje escrito, la dinámica diaria hace que todos seamos dibujantes,
aunque poco conscientes de que articulamos líneas con formas que implican sonidos y significados acordes a las normas ortográficas de cada idioma. La escritura, inicialmente concebida para comunicar números y después palabras y mensajes, pueden ser vista como una forma de dibujo en sí misma. Atendiendo a nuestra escritura, cada trazo es una elección artística que de alguna manera transmite no solo el significado de las palabras, sino también la identidad de quien las escribe, pudiendo identificarse la personalidad de alguien según se ha trazado la caligrafía con énfasis, delicadeza, inclinación o redondez. Pero la línea en sí supone una entelequia que solo existe en nuestra mente. Según Matisse, es la expresión más pura del pensamiento. Gracias a ella somos capaces de dominar el globo terrestre alineándolo mediante paralelos y meridianos para establecer fronteras contorneantes con la silueta identitaria de cada país. El anglicismo border alude a la frontera, según la RAE proveniente de la raíz francófona board, lado de la nave, pero también extremo u orilla, o en términos cerámicos, labio alrededor de la boca de una vasija o recipiente. En pintura lo llamamos marco. Por extensión, el término borderline, no recogido en la RAE, refiere en términos psiquiátricos al trastorno de la personalidad límite, la difusa frontera entre la salud mental y el equilibrio emocional. De alguna manera, la demarcación lineal entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo terrenal y lo espiritual. En la cultura oriental, el confucianismo toma el símbolo del Tao como representación entre polos opuestos, insertados dentro de una circunferencia dividida en dos por una línea sinuosa fronteriza entre el blanco y el negro. En ambas parcelas aparecen sendos círculos de color opuesto, quizás alusivos a que en todo ámbito existe algo que lo contradice. Joaquín Patinir, en su obra La laguna Estigia, aborda en la tabla una de las grandes preocupaciones del hombre en todos los tiempos, la muerte y su destino final. En ella representa a Caronte con el alma del hombre debatiéndose en la elección de dos caminos o direcciones a través de la vida. Todos, en algún momento, tenemos ambivalencias y desequilibrios intrínsecos al valor humano que pueden llevarnos a desdibujar o redirigir nuestra ruta prevista, es decir, nuestra línea en la vida. Volviendo a la formalidad de la línea, podemos encontrarlas curvas, rectas, quebradas, gruesas, finas, difusas o concretas en cuanto a su forma, circulares, paraboloides, diagonales o transversales en cuanto a su dirección, o impetuosas, expresivas y sutiles según la intensidad de la pulsión gráfica con la que fueron trazadas. Etimológicamente, línea proviene de su significado en latín clásico, hilo de lino, lo que posteriormente derivó nominalmente en el trazo realizado con un instrumento, estilum o estiletes, a la postre en plumas y sus derivados actuales, plumillas, plumas estilográficas, lápices, bolígrafos o rotuladores. Curiosamente, los errores inconscientes cometidos por la escritura se denominan lapsus calami, distintos a los cometidos en el lenguaje hablado, que se denomina lapsus linguae. El lapsus calami, trazado al dibujar la escritura de forma incorrecta, proviene a su vez del instrumento empleado en la antigüedad denominado cálamo, o tallo hueco de vegetación palustre y seleccionado de forma secada en su extremo para facilitar así la factura de grafismos. Por extensión, el cañón de las plumas de las aves, empleadas desde el siglo VI al XIX, sustituye al anterior utensilio, adquiriendo en ocasiones la denominación del cálamo. Retornando a la idea como elemento de representación y al hilo de lapsus, erratas o errores en dibujo, la línea que se superpone a otra como tanteo o corrección se denomina arrepentimiento gráfico. Deriva este concepto de la palabra italiana pentimento. En la segunda sección de la RAE aparece como enmienda o corrección que se advierte en la composición y dibujo de los cuadros y pinturas.
Fue muy profuso a partir del dibujo renacentista, donde el esbozo rápido solía corregirse con libertad, dejando un rastro de una bella plasticidad motivada por la superposición de líneas subyacentes de diferente intensidad. Ejemplo de estos arrepentimientos o pentimenti se nos muestran de forma clara en los estudios para la batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci, en los dibujos de Miguel Ángel Buonarroti, recientemente mostrados al público en la sacristía nueva de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, finalizada por el propio Miguel Ángel en 1533, o en la obra de Alberto Giacometti, donde la persistencia del trazo y su percusión lineal establecen el singular lenguaje del autor. Este tipo de representaciones de líneas difusas, sobredibujadas, arrepentidas, semiborradas o insistidas, se ha mantenido hasta nuestros días, tanto procesualmente como recurso gráfico, siendo patentes en ejemplos de grandes dibujantes contemporáneos, como en el caso de Antonio López o de la británica Jenny Saville, quienes encuentran en los errores del proceso dibujístico los fundamentos de sus respectivos lenguajes plásticos. De alguna forma, pareciera que estos artistas atienden los consejos del poeta Cavafis en su poema Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Diferente concepto es el de palimpsesto, del latín palimpsestus, a su vez del griego palimpsestos o rayado de nuevo. Este fenómeno a veces se produce de forma accidental por el mero paso del tiempo en un papel que hace aflorar las inscripciones del reverso en el anverso. También podemos apreciarla en las tablillas de madera empleadas en las madrazas coránicas, donde los pupilos escribían una y otra vez con tinta de nogal y las limpiaban en la fuente del patio, la mayoría de las veces sin mucho éxito, ya que los rastros lineales de los símbolos del alifato aún perduran subyacentes por los caracteres escritos posteriormente de forma insistente. En la plástica contemporánea, el norteamericano Jasper Young se apropia de esa pertinaz percusión gráfica para desarrollar su serie Alphabet, basada en una obstinada sucesión de perfiles lineales de letras trazadas con plantilla, que se amontonan en estratos generando una imagen múltiple como consecuencia de este procedimiento. La búsqueda de la belleza es intrínseca al ser humano. La línea ha sido portadora de ella durante la historia de la humanidad, adoptándose a conceptos y modas. Desde las entrañas de las cuevas rupestres, donde la línea daba forma a escenas elementales de caza o simbolizaba ritos y ruegos a los poderes telúricos, hasta el diseño minimalista de Mies van der Rohe, para quien menos es más. En esta exploración del misterio de lo bello, representado a través de la línea, el arquitecto renacentista italiano Leon Battista Alberti manifestaba que la belleza se encontraba en la leve curvatura de una recta. La línea de Alberti se denomina línea de la gracia y la define como una línea recta que se curva suavemente. Encuentra en ella la esencia de la naturalidad y la armonía que se proyecta en la arquitectura y en el arte. Por el contrario, para él, la línea recta resulta artificial y poco agraciada. Alberti nos subraya que la forma de un árbol, la curva de un río y la silueta de una montaña son arquetipos de la gracia y afirma que a partir de la línea podemos dotar de armonía y equilibrio una obra de arte, logrando así que su composición sea sugestiva. Numerosos artistas y arquitectos del momento siguieron sus ideas para adaptar sus creaciones a este patrón. En su tratado de Rea Edificatoria, Alberti expone: la línea de la gracia es la línea que es más agradable a la vista, porque es más natural y armoniosa. Es una línea recta que se curva suavemente, creando una sensación de movimiento y ritmo. Es la que se encuentra en la naturaleza, en el arte y en la arquitectura. Es la línea que crea la sensación de armonía y equilibrio y que hace que una obra de arte parezca viva y atractiva.
En el siglo XVII, el pintor británico William Hogarth establece también el canon de belleza en la sinuosidad de la línea curva, una línea ondulante y sensual, como el cuello de un cisne que pasará a reconocerse con su propio apellido. En su célebre tratado sobre estética, The Analysis of Beauty, Hogarth abunda en el estudio de los movimientos de la anatomía humana y de sus ritmos lineales, concluyendo que de la unión de dos curvas contrapuestas surge una sinuosidad que seduce la mirada del espectador. A esta S serpenteante atribuye valores como la vitalidad y el dinamismo, incluyéndose en el arte y la arquitectura barroca del siglo XVIII. En su análisis de la belleza, relaciona expresiones fisionómicas, actitudes y movimientos del cuerpo humano en función de ritmos lineales. A la línea de la belleza le atribuye cualidades como ser atractiva, sugerente, en contraste a las líneas rectas. De entre las líneas, la recta es un elemento que representa de forma patente la intervención humana en el planeta. Observen el entorno. Estamos rodeados de rectas que abundan en la propia arquitectura, el trazado de la solería, las puertas, las ventanas, el mobiliario y marcos, incluso la disposición alineada de las bancas donde ahora se sientan. Nuestra visión simplificada del horizonte se traduce como una línea recta, ya que nuestro rango de percepción visual es corregido por el cerebro, a pesar de que sepamos que la Tierra es esférica y por ende el horizonte debe serlo también. La vertical, en cambio, nos puede transmitir espiritualidad o elevación si la lectura conceptual de su trazado es ascendente. Por contra, si es descendente, todo el peso de la gravedad newtoniana se manifiesta contenido en su firme rectitud. La línea recta es un marcador tangible de nuestro impacto en el entorno natural, una huella de la intervención humana en el lienzo de la Tierra. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos utilizado la línea recta como un componente fundamental en la planificación del diseño de espacios arquitectónicos y urbanos. Esta forma geométrica simple ha sido empleada para marcar límites, definir estructuras, organizar paisajes, creando así un entorno estructurado y funcional. Numerosas culturas han utilizado patrones geométricos basados en líneas rectas para organizar sus ciudades y monumentos. La geometría rigurosa del uso de rectas ha sido una forma de expresar el control humano sobre la naturaleza y de imponer una estructura racional en el paisaje. Existe una profunda conexión entre la idea dibujada y la línea recta, especialmente en el contexto de la arquitectura y el urbanismo, donde la simbología de la línea se convierte en un testimonio del factor humano, en la proyección de nuestro entorno. Dentro de esta exploración podemos observar el concepto del cardo y decumanus, ejes arquitectónicos que han dejado una marca indeleble en la historia y la configuración de nuestras ciudades, desde la antigua Roma a la actualidad. Estas arterias no son simplemente caminos, son símbolos de orientación y conexión que conectan las personas y sus actividades diarias. La presencia de estas rectas en la planificación urbana revela la búsqueda del orden y la jerarquía. La rectitud de las calles no solo refleja decisión estética, sino también una intención de organizar y estructurar. Consideremos cómo estas líneas han evolucionado y persisten en el diseño urbano contemporáneo. Las calles rectas todavía sirven como punto de referencia y vías de comunicación, aunque ahora se adaptan a las complejidades y demandas cambiantes de nuestras ciudades modernas. En conclusión, la idea dibujada a través de la línea recta, y especialmente encarnada en el cardo y el decumanus de antiguas ciudades, proporciona una ventana a la mente creativa y organizativa del ser humano. La rectitud de nuestras calles no solo es una cuestión de ingeniería, sino un testimonio del deseo humano de orden, conexión y significado en el entorno construido. Así, la línea recta va más allá de su aparente simplicidad. Se convierte en un símbolo potente de la influencia humana en la creación de nuestro mundo. En la arquitectura,
La recta es un elemento básico empleado para delinear fachadas, paredes, pilares y otros elementos estructurales desde las primeras construcciones. La construcción basada en líneas rectas permite la creación de edificios sólidos y funcionales que requieren de estabilidad y resistencia. En un mundo contemporáneo, el movimiento moderno en la arquitectura, con su enfoque en la funcionalidad y simplicidad, empleó extensivamente líneas rectas y formas geométricas simples. Edificios icónicos del racionalismo arquitectónico, como la escuela de la Bauhaus en Dessau o el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe, son ejemplos destacados de cómo las líneas rectas y formas puras fueron utilizadas para expresar el espíritu de la modernidad. Una de las características más notables de la línea recta es su carácter ordenado y estructurado. En un entorno natural donde las formas orgánicas y curvas son predominantes, la introducción de líneas rectas marca un contraste evidente. La línea recta también simboliza la conexión y la accesibilidad. Desde las carreteras a las vías férreas o pasillos aéreos, las líneas rectas son utilizadas para unir lugares distantes, facilitando así el movimiento y la interacción entre comunidades y culturas. A través de la creación de estas conexiones, la intervención humana transforma el entorno en un paisaje interconectado donde la distancia ya no es una barrera insuperable. La línea recta a menudo se asocia con la modularidad y la repetición, características centrales de la planificación urbana contemporánea. Los patrones de líneas rectas en edificios, calles y espacios públicos pueden reflejar la estandarización y la eficiencia en la construcción. Esta repetición ordenada puede ser interpretada como un reflejo de la producción industrial y la racionalización de los procesos, señalando nuevamente la influencia humana en la transformación del entorno. También es un símbolo de innovación y avance tecnológico. Desde las estructuras de acero y vidrio de los rascacielos hasta las líneas limpias de los dispositivos electrónicos, la línea recta a menudo se asocia con la modernidad y la tecnología de vanguardia. La intervención humana ha llevado a la creación de objetos y estructuras que incorporan líneas rectas como una manifestación tangible de nuestra capacidad para crear y mejorar el entorno a través de la inventiva y el conocimiento. En última instancia, la recta se convierte en un testimonio visual de la capacidad única del ser humano para dar forma ordenada al mundo que nos rodea. La arquitectura racionalista, surgida en el periodo de entreguerras en la senda del movimiento moderno, lleva a su culmen la simplicidad de elementos y, por ende, la exposición máxima de la estructura pura del edificio, siendo la ortogonalidad una de sus principales características. No obstante, la línea recta no es más que una entelequia, una construcción intelectual determinada por el hombre, la quintesencia de un artificio puramente conceptual. Pese a ello, su representación gráfica ha acompañado a la humanidad como un símbolo de orden, no exenta, como ya postulara Euclides, de una palmaria belleza intrínseca en su severa rigidez. La línea recta también sirve para establecer el andamiaje estructural de los grafismos que representan el milagro de la escritura musical. Estos símbolos, dotados de sonido y temporalidad, quedan atrapados en la alambrada del pentagrama, calculadamente distribuidos para ser interpretados en forma de sonido musical. Durante el siglo XI, el monje benedictino Guido de Arezzo perfeccionó la escritura musical con la implementación definitiva de líneas horizontales que fijaron alturas de sonido e inventó además las notas musicales, el famoso tetragrama que luego evolucionó al pentagrama actual. Esas figuras se asociaron a un sonido en virtud de su prolongación temporal, digamos que son sonidos sonoros, dibujos sonoros. Tienen la capacidad de asociarse con sus compañeros, dispuestos sobre el emparrillado del pentagrama y sonar rítmicamente, provocando en el oyente movimientos acompasados de pies y manos, o incluso emociones desde el éxtasis excelso de un do de pecho al llanto conmovedor de un aria. Alguien dijo: basta una música para inventar el mundo.
y que todos tendemos a conciliarlo con la ópera cuando oímos el aria de Madame Butterfly. Siendo la música la más etérea y sublime de las artes, es a su vez la más rigurosa. Todo se pondera y todo se dibuja a través de sus notas. Su norma se basa en la administración del tiempo y en ella se mide incluso la poderosa tensión del silencio. Su representación gráfica está constituida por una línea recta horizontal acotada por dos pequeñas verticales situadas a cada lado, que delimitan su principio y su fin. Su figura es denominada tasset. Efectivamente, es palpable su poder. Su sabia administración temporal es aritméticamente proporcional a la inquietud que produce el espacio sonoro. Quizás esa percepción es un silencio atronador, nos la produzca la herencia de la arraigada cultura barroca que propiciaba el horror vacui, donde todo el espacio era colmado de formas y sonido, tratando así de evitar la soledad de un vacío silencioso. Su equivalencia en las artes plásticas sería el vacío, la ausencia de imágenes. Lao Tse, en la filosofía china, refiere a la arquitectura como el espacio vacío que generan los muros en el interior. En sus palabras, la realidad del edificio no consiste en las cuatro paredes y el techo, sino en el espacio que se habita. En ambas artes, el espacio absoluto resulta una quimera inalcanzable en el mundo real. Podemos decir, pues, que Tasset es, de un modo metafórico, el símbolo gráfico del silencio musicalizado. No es sorprendente que John Cage se obsesionase con perseguir el silencio absoluto después de sentirse embriagado precisamente por el paisaje sonoro en una esquina de Sevilla en torno a los años 20 del siglo pasado. Tras ese impacto, no cejaría en su empeño hasta llegar a introducirse en una cámara anecoica en la Universidad de Harvard. Al finalizar la experiencia, Cage preguntó al técnico de sonido por qué no había llegado a percibir el silencio absoluto. Durante el episodio oía intensos agudos y una percusión grave. El especialista le explicó que el sonido agudo correspondía al funcionamiento de su propio sistema nervioso y el grave a la circulación sanguínea. John Cage llegó a la conclusión de que el silencio total no existe, que es solo un concepto. Tras la búsqueda de este concepto, compuso su famosa pieza 4 minutos 33 segundos, en la que cada vez que se interpreta, el aparente silencio es diferente, provocado por la presencia de la respiración del público y los sonidos involuntarios de los presentes en la sala o por los accidentes del exterior. Resultan evidentes algunas similitudes entre manifestaciones musicales y conceptos compartidos como composición, armonía, ritmo, color, intensidad. En la pintura o en el dibujo, los espacios llenos y vacíos mantienen una relación de fuerzas oponentes que son determinantes para el encuentro de la armonía. Al igual que en la música, las soluciones armónicas son infinitas combinaciones matemáticas en cuanto a la distribución de notas, tiempos y pulsaciones en pos de una solución. En las artes plásticas se produce el mismo escenario y es el artista el encargado de combinar grafismos, tonos, texturas y colores en una suerte de alquimia que logra la armonía cuando alcanza el equilibrio de estas fuerzas. Lo vacío y lo lleno, pues, quedan representados en ambos lenguajes con formas equivalentes. Cada nota, cada intervalo, se convierte así en una forma de expresión gráfica que trasciende las limitaciones de las palabras. Avanzando hacia la era digital, contemplamos cómo la tecnología ha ampliado nuestras posibilidades creativas. Podemos hablar de dibujos que se escuchan y de sonidos que se dibujan. El arte multisensorial se ha vuelto accesible gracias a la convergencia de diferentes disciplinas, donde la escritura puede ser una experiencia sonora y el dibujo puede resonar más allá de sus límites visuales.
En ese sentido, el músico y compositor Tom Johnson, con su música ilustrada, se adentra en la relación entre imagen y música. Ha investigado incansablemente para ensanchar los límites de las artes y abrir nuevos caminos. Johnson es autor de una obra plástica excepcional, integrada en su obra musical, donde aúna minimalismo, matemáticas, performance y artes plásticas. En este cruce de ideas emergemos con la visión de un lenguaje total, donde lo visual, lo escrito y lo sonoro se entrelazan para crear una experiencia artística única y completa. Ya no se trata solo de palabras escritas en papel o de líneas trazadas en el lienzo. Ahora estamos inmersos en la creación de un mundo donde el dibujo, la escritura y el sonido convergen en una expresión única. En conclusión, la idea dibujada y la escritura como símbolo gráfico del dibujo con sonido nos invitan a celebrar la riqueza y la complejidad de la creatividad humana. En esta confluencia de expresiones encontramos una sinfonía de significados que va más allá de las palabras y las imágenes. Aquí, en la intersección entre lo visual, lo escrito y lo sonoro, descubrimos una verdadera magnitud de nuestra capacidad para dar forma al mundo con el lápiz, el pincel y la nota musical. Es el placer intelectual de disfrutar de un lenguaje gráfico único, creado por el hombre para el hombre. De entre todas las definiciones del lenguaje gráfico, la descripción más bella de una línea la encontré en una conferencia sobre dibujo de mi amigo, el arquitecto José Joaquín Parra, quien a su vez narró el siguiente fragmento de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la sala. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pertiles, pasó a lo largo de la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José. Y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. «¡Ave María Purísima!», gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen atravesó el granero, pasó por el corredor de las begonias y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca. Y empujó la puerta del dormitorio y así casi se ahogó con el olor a pólvora quemada y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que acababa de quitarse, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. Si al igual que Úrsula y Guarán siguió el camino de sangre en sentido contrario, nosotros siguiéramos el hilo del dibujo, retrocediendo a lo largo de la historia, llegaríamos como ella al cabo original, al momento en el que un ser humano trazó con un palo una línea en la arena o un aspa con un carbón en la pared de un cobijo y las contempló con asombro. Se dice que la humanidad nació el día que un ser humano dio por primera vez sepultura a otro. Pero del mismo modo se podría aventurar que fue el instante de la contemplación de aquel dibujo primordial. Para finalizar, al afirmar que en última instancia el poder de la creatividad reside en su capacidad para inspirar, emocionar y cambiar el mundo. En la intersección entre el pensamiento, la idea y el dibujo encontramos la misma esencia de lo que significa ser humano, ser capaz de imaginar, innovar y dar forma a un futuro que aún no ha sido dibujado. Muchas gracias.
Le ruego se acerque al estrado. En nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias y reales academias de España, le impongo como presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría la medalla que le corresponde como académico numerario de la sesión de pintura, y a continuación le entregaré el diploma acreditativo de tal dignidad. Seguidamente, el ilustrísimo señor don Manuel Sánchez Arzenegui, en nombre de esta Real Corporación, contestará al recipiendario. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, señoras y señores. Tengo la satisfacción de ser quien responda al discurso de entrada de nuestro nuevo compañero Daniel Bilbao Peña. Y no es frecuente en este tipo de actos encontrarnos con el hecho de que nuestro protagonista cuente en su árbol genealógico con tan ilustres antecedentes académicos como es el caso que hoy nos ocupa. Su bisabuelo paterno, Daniel, era hermano de Gonzalo y de Joaquín Bilbao. Es un desastre informático. A la de abajo. Siempre la de abajo. Gonzalo fue presidente de esta Real Academia, académico de la de San Fernando, presidente del Ateneo y del Patronato del Museo de Bellas Artes de Sevilla, con sala permanente dedicada a su obra, así como presidente de la Comisión de Arte de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Discípulos suyos fueron, entre otros, Daniel Vázquez Díaz, Eugenio Hermoso o Alfonso Grosso. Joaquín, su otro bisabuelo, en esta foto entrañable en el estudio, si identifican el caballo, es el que está en la Plaza Nueva, donde está montado San Fernando. Joaquín, su otro bisabuelo, fue académico de esta casa
y de la de Bellas Artes de Madrid, presidente de la sección de Bellas Artes del Ateneo Sevillano. Su maestro, Antonio Susillo, y su principal discípulo, Pérez Comendador. Evidentemente el que nace en Sevilla es Daniel Bilbao en el año 1966. Y para hablar de nuestro nuevo académico, evocaré el entrañable poema machadiano Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, con la salvedad de que el patio no era el de la calle Dueñas, sino el de la Facultad de Bellas Artes de la calle La Araña. Corría el año de 1990, cuando conocí a Daniel Bilbao. Voy a recordar momentos singulares de su vida académica, de premios y carteles, de su obra pictórica y dibujística a través de unas imágenes. Y una vez cumplido con lo preceptivo, os contaré lo que nos hermana a Daniel y a mí. Ese nexo de unión es la pintura, es el dibujo, es la música, en definitiva es el arte. Porque el arte no es la vida, es otra vida recreada y distinta de aquella que vivimos. El arte como sublimación de la memoria de la que nos habla Sigmund Freud. Así entendido, el arte se convierte en vida, singular y excéntrica, pero vida. Y en ese apasionante proceso, el artista busca, elige y a veces encuentra, para como un nuevo Ovidio, vivir así su propia metamorfosis. Resumen del tiempo transcurrido, la verdad de la historia de la verdad. Cambió el paisaje, mas permanece el mundo. Nos mudamos de idioma para decir lo mismo. Levantamos la casa con los mismos cascotes de haberla derruido. Dentro de este proceso, casi siempre en su origen, está la línea. Lugar de reflexión. La línea nos habla del espíritu del hombre. Es una formulación temporal y universal que ha devenido en símbolo. Como ha dejado patente en su discurso nuestro nuevo compañero, la línea nos conmueve por su sentido profético y nos habla de nosotros mismos, de la condición humana. De ahí que el dibujo sea cada vez más un espacio de reflexión, de confidencias, de disciplina para escucharse uno, para olvidar el ruido mediático. Este ámbito de la propia mano, sin más aditamento que un lápiz, sigue siendo un territorio no colonizado, portador de un alto grado de verdad al estilo rusoniano. Es un diario íntimo, como un espejo roto cuyos fragmentos reflejan los recovecos de la memoria, del subconsciente, del puro azar o del conocimiento.
herramienta de pensamiento y análisis, de comparación, más que la propia pintura. Una hermosa manera de explicarse la realidad, de jerarquizar las cosas, de ahuyentar los fantasmas. Instrumento vital de grupos singulares, grafiteros, enfermos mentales, evidentemente del mundo de los niños. Por todas esas cosas, de cómo nace la obra, de su proceso hoy, a diferencia del Renacimiento o el Gótico o el Barroco, el dibujo es mucho más relevante que la propia obra conclusa. Y así, deliberadamente pertrechados, podemos compartir con André Gide aquello de lo importante no es liberarse, sino aprender a ser libres. Desde siempre el artista ha sido el chamán que interpreta el sentimiento colectivo de la tribu. Tal vez sea menos erudito, pero es mucho más sabio. Tal que así, en la calle solo quedan los tenderos y los gatos. El cielo estaba limpio, pero sin brillo, sobre las higueras que bordean la calle. Los tranvías iban casi vacíos. Era realmente domingo. ¿A quién de nosotros no le hubiera gustado escribir algo así? Porque nosotros somos el paisaje y un árbol jamás pretende hacer poesía. Porque la función del arte es convertir la memoria en conocimiento. Porque el poeta, el pintor, el músico no cumplen su palabra si no cambian los nombres de las cosas. Por todas esas cosas coincido con Daniel cuando cita a Cavafis. No te apures, viajero, por llegar pronto a Ítaca, porque todo aquello que te suceda en el camino, eso es Ítaca. Y recordando a Cavafis, hablando de viajes iniciáticos, Ulises contaba con Penélope, Daniel, no menos afortunado, con Paloma, que como una nueva quimera es además la reina del desierto. Por todas esas cosas, amigo, compañero Daniel, bienvenido a esta tu casa. Quisiera, en primer lugar, felicitar a nuestro nuevo compañero, al ilustrísimo señor don Daniel Bilbao, por su interesantísimo discurso de ingreso en esta Real Corporación, así también como a nuestro compañero, don Manuel Arzenegui, por esta contestación tan personal, tan singular, tan sui generis, como él suele hacer todo lo suyo. Y ya, sin más, para poner punto final a este acto, quiero, como no, agradecer al excelentísimo señor don José Luis Sanz, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a la excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y querida presidenta honoraria de esta corporación, al excelentísimo señor don Juan José Primo,
director del Instituto Andaluz de Patrimonio, y al ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de esta Real Academia de Bellas Artes hispalense, así como a todos los compañeros, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, a otras autoridades como han tenido el honor, la benevolencia de acompañarnos, y a este selecto auditorio que hoy nos acompaña y que indiscutiblemente le ha dado ese calor humano que necesitan todos los actos académicos. A todos mi más cordial felicitación. Y ya sin más se levanta la sesión.